Imagina traer de vuelta a los dioses antiguos, no para adorarlos, sino para exhibirlos. Imagina creer que puedes controlar la vida, medirla y hasta venderla, y descubrir demasiado tarde que la naturaleza no obedece contrato. Parque Jurásico no es una historia sobre dinosaurios, es una advertencia. Una sobre el orgullo humano, la arrogancia científica y el caos inevitable que surge cuando creemos saber demasiado. Quédate, porque este no es un parque de diversiones, es un espejo del mundo moderno. Michael Crichton no era solo un novelista, era médico, científico y un obsesionado de una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando la ciencia avanza más que la ética? Puedes participar también tú en el video, dejando tu opinión de esta pregunta en los comentarios. Jurassic Park, publicado en 1990, surge en un momento clave donde la biotecnología, la clonación y la ingeniería genética dejaban de ser ciencia ficción para ser una realidad. Crichton no imaginó un futuro lejano, imaginó un peligro cercano. Al abrir este libro, nos encontramos con unos pensamientos que enumeran todas las razones por las que los reptiles son aborrecidos, hasta incluso temidos, como es en mi caso, lo cual nos da una primera probada de lo que veremos más adelante. En esta primera parte introductoria, el autor nos habla acerca de la inserción de la biotecnología en la realidad de la época. Estamos hablando de 1990. Y las razones de la fascinación por muchas empresas en desarrollarla y, como siempre, conquistarla. Pues, a diferencia del boom petrolero, esta empresa no se basa en extraer algo o mejorar la manera de extraerlo, sino es un mercado inagotable de necesidades reales o que simplemente obedecen a un capricho, que pueden ir desde querer clonar a una planta en particular que da mucho más y mejor en cierto tipo de suelo frente a las otras, o lo que está pasando ahora mismo en este 2025 que está por terminar, como la clonación de mascotas bajo ciertos requisitos. Y como ejemplo tenemos al presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien clonó a su perro Conan. O modificar el color incluso de los ojos, la piel, incluso el sexo de nuestros hijos. Tal como si fuera un restaurante y estamos escogiendo en una carta nuestro almuerzo, según nuestro estado de ánimo o nuestro gusto particular. Nos pone además en sobreaviso de la ausencia de legislación o de repente incluso de ausencia de interés de parte de los gobiernos en estos campos nuevos donde no se cuenta con mucha información a nivel general, excepto por ciertas personas especializadas, como es bastante común en estos aspectos. Nos hace presente el antes y el después de los científicos también, quienes antes se esmeraban en ser parte de una universidad, ser profesores, ser investigadores, pues eso era renombre y de repente un mejor pago por parte de las universidades, y dejaban la ciencia aplicada a los que no lograban esto. Sin embargo, esto cambió, pues ya no eran estas personas que no llegaban a ser estudiosos los que terminaban trabajando en industrias, sino que eran las empresas las que pagaban más y te daban más fondos tanto de investigación como de aplicación. Pero había un hecho muy importante. Al estar investigando por el mero hecho de investigar, más de no aplicarlo al 100% o con fines lucrativos, no había un conflicto de intereses. Sin embargo, ahora eso ha cambiado. Casi todo es con fines de lucro y por lo tanto los intereses van de por medio. Pero ¿por qué nos está hablando de todo esto? Pues para decirnos que en medio de todo esto se genera un caldo de cultivo perfecto para que naciera InGen, una de estas empresas que cumple con todo lo que estábamos comentando. Una empresa que con apenas un puñado de trabajadores nace para cultivar la bioingeniería, y también del por qué en plena ebullición del tema biotecnológico muda sus operaciones a un país centroamericano y poder así acallar el llamado accidente InGen.
El prólogo inicia con una tormenta que asediaba a un pequeño centro médico en Costa Rica, donde abruptamente se empezó a escuchar el girar de los rotores de un helicóptero que venía en su dirección, proveniente de una remota isla, cuyo dueño era InGen, empresa desconocida por esos lugares, pero que en general el pueblo sospechaba que estaban construyendo un atractivo turístico para la élite del país, o de repente también extranjeros, con piscina, con un resort, como era de esperar de InGen. Sin embargo, presurosamente bajaron un cuerpo totalmente desvanecido, solicitando atención médica inmediata. Y fue la doctora Carter quien los atendió, quien vio a aquel joven con cortadas en las piernas y pecho de manera brutal y salvaje, profundas que hasta se podría ver el hueso. Sin embargo, al preguntar qué pasó, le habían referido que era un accidente de construcción, pero la doctora asoció rápidamente esto a un ataque de animal, mas no de construcción, por las características de desgarro en la herida y ausencia de tierra en ellas, mientras que el herido susurraba raptor una y otra vez antes de morir. La escena cambia abruptamente y nos presenta a Mike Bauman, que estaba conduciendo su auto en Cabo Blanco, en Costa Rica, quien era un agente de bienes raíces de vacaciones con su familia, que se conformaba de su esposa y su hija, quienes estaban de camino a una playa solitaria a pedido de la esposa, donde Tina, al llegar, salió corriendo para ver si encontraba algún oso perezoso que añadir en su lista de animales vistos para presentar al colegio. Mas lo que encontró fue una pequeña lagartija que salió a su encuentro, la cual, para su sorpresa, se podía erguir sobre sus patas traseras y medía unos 30 centímetros de alto aproximadamente. La niña, en su inocencia, le mostró las palmas de sus manos para que entienda que no tenía nada que darle de comer, mientras que la lagartija, por otro lado, saltó hacia ellas para morderlas, y a pesar de su pequeña estatura y su liviandad, tiraba de la niña hacia el suelo de una manera formidable. Una vez en el suelo, la niña fue atacada en la cara, por lo que aterrada gritó para pedir ayuda a sus padres, quienes la encontraron aterrorizada gritando con una mano sangrando y cubierta de pequeñas mordidas y saliva, por lo que la llevaron al centro médico del lugar, mientras que el brazo se enrojecía e hinchaba cada vez más en cada segundo que pasaba, hasta tal punto que la tumefacción llegó hasta los hombros y ocasionó dificultad para respirar. Cuando llegó al hospital, le tomaron declaraciones de cómo era el animal que la mordió y tomaron muestras de saliva del animal para analizar tanto en el presente hospital como enviarlas a otro más especializado para investigarlo. Además, también llamaron a un especialista en animales, quien, en base a la declaración de la niña y al dibujo que realizó, y también en base a las características sociodemográficas en las que se encontraban, afirmó que había sido mordida por un basilisco, con alguna diferencia o errores en el dibujo hecho por la niña, como el cuello demasiado largo, la cola demasiado gruesa y el número de dedos que debería tener, pues deberían ser 5 y solo presentaba 3, más debería estar bien por la mañana, motivo por el cual separó todo análisis de esta saliva recopilada en el laboratorio. Sin embargo, al dar de alta a la niña e intercambiar otras palabras con ella, el doctor a cargo quedó con suma duda de lo que había pasado con este animal y si sería un basilisco, por lo que el experto en animales que había llevado acudió al lugar del hecho para corroborar dicho animal, lo cual, sumado a un hecho que acrecentaba su preocupación, debido a que días antes había sido reportado la mordida a un recién nacido por una lagartija, que afortunadamente la abuela había visto y coincidía con la descripción de la niña. Además, otros niños pequeños habían sido mordidos mientras dormían, pero que nadie veía qué animal era, lo cual generaba interés en este experto, pues estaba la posibilidad de encontrar una nueva especie de lagartija como muchas se habían encontrado en el lugar, quien, cuando ya estaba retirándose del lugar, dado por vencido de no haber encontrado nada, de pronto vio un mono aullador que estaba comiendo una lagartija de las características que había escuchado y coincidía también con la descripción de la niña.
por lo que le disparó al mono un dardo tranquilizante y, al sentir el pinchazo, presa del pánico, soltó esta pequeña lagartija y huyó. Tras recuperar estos restos, envió estas muestras a Estados Unidos para que un especialista las estudie. Ahora, nuevamente cambiamos de escena y nos vamos hasta Nueva York, donde ya habían recibido esta muestra, donde rápidamente revisaron el envío, pues había una posible precaución de enfermedad latente. Sin embargo, no encontraron nada relevante tras evaluar al animal, excepto por una técnica que reconoció el dibujo que acompañaba a este espécimen, que había sido dibujado por esta niña mordida, la cual reconoció como un dinosaurio, gracias a que tenía 2 hijos y lo único que hacían era hablar de ellos y dibujarlos todo el día. Sin embargo, el doctor encargado no podía creer que sea un dinosaurio y solo lo guardó en el congelador mientras esperaban al doctor Simpson para obtener su opinión. Tras esto, nuevamente cambiamos la escena drásticamente y se nos presenta a uno de los personajes más queridos para mí y fuente de inspiración en su momento para una carrera futura de paleontólogo, hasta que descubrir que en un país como el mío no había esa posibilidad, que era Alan Grant, que como siempre presente en una excavación, y junto a él Ellie Sattler, quien le avisaba que tenía visita. Pero a diferencia de la película, no era John Hammond quien lo venía a visitar, sino un abogado de protección ambiental, para hacerle algunas preguntas sobre la Fundación Hammond, sobre el curioso apoyo a investigaciones de dinosaurios en climas fríos, compras de inmensas cantidades de ámbar y el alquiler de la isla Nublar en Costa Rica, cuyo nombre era porque todo el tiempo estaba cubierta de neblina, pues comprar millones de dólares en ámbar y haberle pagado $12,000 en asesoría a Grant llamaba la atención. Sin embargo, el paleontólogo le comentó que lo buscaron para que les diga todo lo que sabía de alimentación de dinosaurios jóvenes, a pesar de que él comentó que no tenía mucho que ofrecer acerca del tema. Sin embargo, aún así fue contratado con la premisa de que les diera todo lo que él sabía. Además también comentaron que InGen estaba teniendo unos movimientos muy raros, puesto que habían trasladado desde su sede principal hacia Costa Rica 3 supercomputadores que, sumando su potencial, tendrían más poder que muchas otras empresas juntas, y además unos modernos y novedosos secuenciadores genéticos valorizados en $500,000 cada uno, de los cuales no enviaron ni uno ni dos, sino 24 de ellos a dicha isla Nublar, lo cual les había hecho sospechar, pues ya habían tenido casos de empresas grandes que mudaban sus operaciones a lugares con menos reglamentaciones por parte del Estado, como, por ejemplo, la que hicieron en Chile con el virus de la rabia, que supuestamente había sido modificado genéticamente para crear una vacuna. Sin embargo, no declararon esto ni a los trabajadores ni al Estado chileno y transportaron el virus de la rabia en un maletín por medio de un vuelo comercial, lo cual pudo haber terminado en una desgracia. Sin embargo, tras despedirse, este abogado inmediatamente le llegó una llamada. Sin embargo, tras irse este abogado, casi de inmediato le llegó una llamada, y era esta misma trabajadora que había denominado como dinosaurio este espécimen recopilado. Pero Alan tampoco creía que fuera posible, pero aún así aceptó revisar los rayos X faxeados del espécimen. Tras recibirlo, boquiabiertos, tanto Alan como Ellie concordaron en que estos rayos X no eran de un basilisco, sino de un Proconzognathus. Sin embargo, aún estaba la probabilidad de que sea una falsificación. Sin embargo, estos dinosaurios habían muerto hace 67 millones de años, lo cual genera una imposibilidad extra, pues era bastante desconocido. Mientras revisaban esto, recibieron la llamada de Hammond, quien, muy molesto por las investigaciones de este abogado ambiental, le invitó a visitar su isla, por la que le comentó que arreglaría una visita para el fin de semana a sus consultores, a lo que Alan se excusa para no ir debido a que tiene nuevos descubrimientos, incluido un espécimen vivo que acaba de recibir de Cabo Blanco, lo que hizo a Hammond confesarle que ha tenido unos problemas en la isla, por lo que esa inspección llega en el peor momento.
pero que les invitaba a él y la doctora Sadler con su respectivo pago de $20,000 diarios a cada uno, que era su tarifa de fin de semana, por lo cual aceptaron. Nuevamente nos cambia la escena y nos presenta a Genaro, el abogado de Hammond, con su bufete, hablando con su jefe sobre los problemas que estaba teniendo Hammond, pues estaba retrasado en la construcción del parque, y de la inquietud de sus accionistas, pues había informes de nuevas lagartijas atacando a niños en las costas de Costa Rica, y además de la muerte de varios de sus trabajadores, por lo que le exigían realizar una investigación a fondo. Además, estaban preocupados porque estos personajes tenían el 5% de InGen, y recordaba cómo Hammond obtuvo $1,000 millones para iniciar este proyecto, y que estaban confirmadas 4 personas para la primera inspección: Alan, Ellie, el también conocido Ian Malcolm, quien se opuso rotundamente al proyecto emprendido por Hammond, y el encargado del procesamiento de datos, Dennis Nedry, del que ya conocemos y odiamos como yo. Recordando también a Hammond con un pequeño elefante que viajaba mientras recaudaba fondos, de unos 20 centímetros de alto y 30 de largo, cuyo acto y presencia era asombrosamente efectivo, pues era lo que prometía, cosas espectaculares que vendrían de este laboratorio biotecnológico y que les haría ganar una fortuna. Mas callaba la salud delicada del pequeño elefante y del cambio de personalidad, que en lugar de parecer un paquidermo o un elefante, parecía un roedor agresivo. Además, que no le había obtenido mediante manipulación genética, sino que tomaron a un elefante enano y lo criaron artificialmente, lo cual era ya un logro, pues no habían podido recrearlo nuevamente. Acto seguido nos muestra una reunión de urgencia que había llamado otro de los personajes ya conocidos gracias a la película, Louis Dodson, quien estaba citando a altos mandos de una empresa también ya conocida en la última entrega de Jurassic Park, Biosyn, para comentarles lo que estaba llevando a cabo InGen con las computadoras, los secuenciadores genéticos, y que habían sido trasladados a Costa Rica. Adicionalmente nos da otro dato bastante interesante, que se había descubierto un tipo de plástico poroso que permitía simular las cáscaras de huevo y poder así criar pollos, y que InGen había capturado toda la creación de este tipo de plástico para su uso propio, por lo que este genetista les aseguró que InGen estaba clonando dinosaurios, por lo que rápidamente les sugirió que no podían permitirlo tan fácilmente, pues al ser ellos los únicos con las patentes, si les apetecía podían cobrar $2,000, $10,000 el ingreso, o simplemente el precio que consideraran ellos y que alguien pudiera y quisiera cobrar, $100,000, $200,000, lo que fuera, además de la venta del merchandising, o sea, chucherías, poleras, gorros, vasos, entre miles de otras cosas que podrían vender sobre esto. Además también que si podían crearlos tamaño normal, podían crearlos en tamaño pequeño, como mascotas, y gracias a las nuevas leyes que habían, ellos podrían patentarlas y nadie más en el mundo podría crear dinosaurios pequeños, que también podrían ser modificados genéticamente para comer los productos que InGen únicamente produce, lo cual traería muchas ganancias, para lo cual frente a estos altos mandos surge la posibilidad de tomar una muestra de estos clones para poder hacer ingeniería retrógrada, por lo que ante la aprobación del consejo, Dodson se puso manos a la obra y contactó con Dennis Nedry, con quien había estado hablando por más de 6 meses para poder llevar a cabo esto, por medio de un encuentro bastante similar al de la película, tanto de una presentación similar como el método de transporte que usaría de los embriones. Sin embargo, con la única diferencia que se llevó a cabo en un aeropuerto, mas usaba su sombrero y su look hawaiano. Acto seguido ya nos presentaba a Genaro, Alan Grant, Ellie Sadler, John Hammond y a Ian Malcolm en una situación bastante similar a la que se nos presenta en la película. La única diferencia es la figura de Ian Malcolm,
quien se nos presenta con una incipiente alopecia, más bastante similar en cuanto a personalidad y en modo de actuar, donde nos presenta un pequeño análisis de qué es la teoría del caos y su imprevisibilidad, donde hace hincapié que las ecuaciones lineales son, en pocas palabras, lo que se nos dice con este ejemplo. Si tomamos dos balas de similar peso, disparamos una con una determinada inclinación. Si movemos solo un poquitito esta inclinación y volvemos a disparar esta bala de similar peso, tendremos un recorrido bastante similar de ambas balas. Y esto es bastante sencillo de predecir gracias a la física. Sin embargo, si nos vamos al otro campo, nos pone del caos, nos pone de ejemplo el clima. Si tenemos ciertos grados de temperatura y cierta velocidad de aire, y que a pesar de que varíe muy poco, solo se puede predecir unos pocos días, y en contraparte de lo que se predijo un día soleado, tendríamos una lluvia con tormenta eléctrica. Y a eso es lo que se llama ecuaciones no lineales, pues como él afirma, solo se pueden comprender, mas no predecir. Cosas como esta es algo que le da un plus a este libro, que no solamente nos narra una historia que te inserta así en una situación, sino que también te da datos históricos, teorías, cosas que te hacen pensar que esto es más que una sola novela, sino que es una novela de investigación, que hace esto todavía más interesante, que te hace pensar y ver si esto es verdad, esto será real o solo es parte de la historia. Compara el proyecto de Hammond con unas bolas de billar que aparentemente uno, si golpea en cierto ángulo y con cierta fuerza, se podría calcular fácilmente cuál sería el movimiento que seguiría la bola. Pero sin embargo, esto es posible, pero solo por unos pocos segundos, puesto que después de ello entran a tallar muchas otras cosas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo pequeñas imperfecciones de la bola o imperfecciones de la mesa que hacen imposible el saber con certeza cuál será el movimiento de la bola. Y como la bola, pronto el parque encontrará la manera de actuar de manera impredecible, algo similar a lo que se nos ofrece en la película, pero con una gota y la mano de la doctora Ellie. Los protagonistas llegaron a Isla Nublar sobre las 10 de la mañana del día siguiente, acompañados de una neblina más densa de lo normal y siendo recibidos por Regis, quien estaría a cargo de su guía. En el trayecto de su recorrido surgen escenas bastante similares a lo de la película, donde Alan es quien ve por primera vez una docena de brachiosaurios. También cierta escena de la película donde cada uno de los integrantes de esta visita guiada tiene una interpretación distinta de la escena de los dinosaurios. Alan Grant demuestra emoción, al igual que Ellie. Sin embargo, Genaro expresó que harían mucho dinero, mientras que Ian Malcolm seguía en desacuerdo. Así también ocurre el pensamiento que comparte Ellie, pues habían utilizado helechos prehistóricos sin tener en cuenta sus propiedades e incluso toxinas capaces de descomponer a un adulto o incluso de poder matar a un niño, únicamente escogidas por su aspecto más que por lo que son. Se juntaron todos ellos en el recibidor de turistas para empezar con el viaje, primero por las instalaciones del parque, mostrando los datos de muertes de infantes que murieron en Costa Rica y de ataques a ancianos. Y es Ian Malcolm quien toma la palabra y dice que esto es tan evidente que ni siquiera necesita calcularlo, sino que es muy evidente, pues el solo hecho de tratar de controlar que nada entre ni nada salga a este mini ecosistema aislado es imposible. Pero sin embargo son interrumpidos por la llegada de los nietos de Hammond, Tim y Lex. Tim, como decía su padre, tenía dinosaurios en los sesos, pero no era problema porque Alan también, y como muchos de nosotros, también. Y empezaron el recorrido en el segundo piso, en el laboratorio, mientras indicaba que podían mantener en funcionamiento el parque con tan solo 20 personas, pero cuando aperturaron, obviamente serían más.
Empezaron en la sala de control, que parecía sacada de la NASA, con tan solo 2 personas dentro. Continuaron el siguiente espacio, donde explicaba cómo recopilaban el ADN de dinosaurio, donde encontraron un lugar lleno de piedras amarillas y presentaron al famoso Dr. Wu, que nos acompaña en todas las entregas de la película, quien les explicó que existen 2 opciones de recopilar el ADN: por medio de una técnica de anticuerpos de Loy, directo de los huesos, mediante la polvorización de los huesos, y la otra que utilizaban ahí, por medio de la resina fosilizada de insectos, que a veces son picadores y que con suerte alguna vez picaron a los dinosaurios. Observaron cómo por medio de agujas recuperaron paleo ADN desde una mosca. Después de eso, deberían identificar el ADN por medio de estas poderosas computadoras y estos secuenciadores que los manejaban a altas velocidades por esos 3 supercomputadores en el centro de la sala. Pero de los 3.000 millones de componentes de la cadena de ADN, en su mayoría estaba incompleto, por lo que primero deberían repararlo, donde el ordenador selecciona alguna de las enzimas que podrían valer para repararlo, como si fuera un pequeño rompecabezas, centrándose solo en las partes que diferencian una especie de otra, pero al final, por complejidad, no es rentable investigar qué especie es la que están creando, sino que simplemente lo dejan crecer y al final ven qué es. La sala siguiente mostraba óvulos de cocodrilo no fertilizado. La sala siguiente, el vivero, los huevos estaban divididos en grupos de 150, dando vueltas a los huevos cada hora, con una creación total de 238 animales, de los cuales tenían varios adultos. En ese momento, en la guardería, la cual era una sala circular con incubadoras de las mismas que se utiliza para humanos, había un raptor bebé, y llegando al hincapié que esta es la única manera de que hayan más animales, mas no por sí solos, pues son estériles, pues habían sido irradiados sus gónadas y habían sido modificados genéticamente para que todos sean hembras. Grant intentó observar detenidamente al pequeño raptor, sin embargo, este se incomodó y emitió siseos mientras gritaba y se movía, por lo que se vio obligado a parar de examinarla a pedido de Regis. Tras esto, volvieron a la primera sala, que era de control, para poder responder a las inquietudes acerca de cómo es posible que se pueda encontrar en la playa unos animales similares a los suyos, y de la imposibilidad de esto, según lo afirmaban ellos mismos. Para ver el sistema que se encargaba de vigilar a los animales, se presenta a Arnold, quien era el jefe de ingenieros, quien les presentó el sistema de seguridad como el de seguimiento que ellos tienen para monitorear a todos los dinosaurios durante las 24 horas del día, con una ubicación del mapa precisa y refrescada cada 30 segundos por medio de sensores de movimiento y de reconocimiento visual de la computadora. Además, tenían un contador de categorías que una vez cada 15 minutos cuenta el número de animales y los compara con los esperados, como por ejemplo el T-Rex, cual esperados eran 2 y hallados 2, y así con cada uno de los 238 animales esperados. Siguieron haciéndoles llegar sus dudas una tras otra hasta que Ian le preguntó de cómo le demuestran que esos 49 son compis y no otro animal, y le demostraron mostrando fotos reales de cada uno de los animales tomadas en los últimos 5 minutos de cada uno de ellos, y si se escapara alguno, preguntó Genaro, ¿qué tienen para la contención física de ellos? Y detallaron los canales de agua de entre 4 y 9 metros de profundidad para evitarlo, cercas con electricidad, taser que disparan miles de voltios y armas que disparan redes electrificadas, y más cosas que contenían para mantener asegurada cada una de las criaturas en sus costas. Y si aún así uno de esos animales sale de la isla, muere en menos de 24 horas, por la dependencia de lisina que ellos les desarrollaron genéticamente. Además de esto, mantenían un historial médico completo de cada uno de sus dinosaurios, veterinarios limpiando concienzudamente los dientes del T-Rex para que no tenga caries. Esto sería interesante de ver.
Sin embargo, hay tanta automatización que podría una persona manejar el parque por completo con tan solo una mano. Terminadas las preguntas y satisfechas todas con sus respuestas, continuaron con la visita al parque, similar a lo que se nos muestra en la película, empezando con los ipsilofodontes, los cuales se los encontró subidos en los árboles. Pasaron por la zona de aves, que aún no estaba terminada, y luego por los dilofosaurios, triceratops y el gran T-Rex, que tenía la piel muy sensible y se quemaba muy fácilmente, por lo que estaba siempre en la sombra, bastante similar de lo que esperábamos de un gran T-Rex. Sin embargo, esto se lo achacaba a que no era al 100% un animal real, sino que había sido recuperado de la prehistoria, el cual nos muestra una escena bastante similar, que fue tentado con una cabra para que pueda demostrar su poder y su inmensidad, sintiendo un asqueroso olor a podredumbre que denotaba su presencia. Luego, como era de esperar en animales carnívoros, luego pasaron por el pantano de los saurópodos, unos apatosaurios de 30 toneladas. Luego continuaron con los estegosaurios, donde sucede que encuentran un dinosaurio enfermo, sedado, pero no un triceratops como nos presenta la película, sino un estegosaurio. Más tampoco se revisaron los excrementos como en la película. Sin embargo, creo que se utilizó los triceratops porque es uno de los dinosaurios más queridos por la gran mayoría. Pero no solo encontraron eso, sino también algunos restos de huevos de dinosaurio, similares a los que había encontrado Alan Grant en sus excavaciones. Sin embargo, no estaban dispuestos a creer que estos eran huevos de dinosaurio, sumado a que Tim aseguró que había visto un velociraptor observándolos a la distancia, por lo que Ian Malcolm le solicitó dentro de estos vehículos eléctricos bastante similares a los que se nos muestra en la película, que eran los Toyota Land Cruiser, realizar unos pequeños experimentos con su sistema y que realizaran un conteo, como lo habían mostrado, del número estimado de dinosaurios y de los encontrados, los 238, y que si lo podrían transmitir a las pantallas de los autos, lo cual hicieron con facilidad, y el sistema seguía mostrando los 238 animales esperados. Sin embargo, les plantó la posibilidad de que si pudieran buscar un número más elevado, supongamos 239, por lo que a regañadientes lo realizaron y la máquina procedió a buscar 239 animales, uno más de los esperados. Sin embargo, al finalizar el conteo mostraba los 239 animales, por lo que Malcolm, satisfecho, solicitó que buscaran ahora 300 animales. Mientras corría el recuento, subían los números y de los 238 esperados, la pantalla mostraba 244, 266, 270, 283, hasta finalmente parar en 292 animales totales, donde en algunos de ellos encontraban casi el doble de los esperados, como era el caso de los velociraptores, dejando evidencias del problema gigante en su sistema, pues estaban preocupados de no perder ningún animal, mas no el problema real que pasaba, que era tener más de los esperados. Sin embargo, obtener estos resultados tenía una ambivalencia. Hammond decía que no habría problema de que pase eso, simplemente que metió la pata el científico, pero estaba bien, ya que más animales en el parque era mejor, pero sin embargo el Dr. Wu estaba 100% seguro que esto no era posible, pues todas eran hembras. Sin embargo, Grant recuperó de su memoria unos descubrimientos muy cercanos que habían sido publicados. Grupos de ranas que todas sean hembras, a veces cambiaban de sexo para poder procrear. Sin embargo, tras estos descubrimientos decidieron continuar y como ya el tramo había terminado, decidieron ir a comer. Sin embargo, la doctora Ellie con Genaro decidieron quedarse con el veterinario para hacer unas fotografías al estegosaurio, mientras que el Dr. Grant y los niños volvían al hotel acompañados de Ian Malcolm, por lo que nos plantea otra pequeña discrepancia con la película, pues los niños fueron con Ed Regis en el Land Cruiser que estaba detrás y el Dr. Malcolm con Alan Grant venían adelante, pero en el trayecto
De regreso fueron los niños que se dieron cuenta que había dinosaurios en el barco que estaba regresando a Cabo Blanco tras dejar algunos suministros, por lo que pararon para ver con los prismáticos lo que estaba pasando, pero no podían avisar a la sala de control, pues los radios no estaban funcionando. Sin embargo, mientras estaban regresando de un momento a otro, los autos pararon y las luces que guiaban el sendero también, y todo se apagó. Por desgracia, que todo esto fue cerca del tiranosaurio. Esto lo había ocasionado Dennis Nedry para poder robar los especímenes por encargo de Biosyn, tal cual se vio adecuadamente en la película, cortando la luz para que no necesite tarjetas de ingreso, y las circunstancias en las que huye solicitó. Ahora nos muestran también las circunstancias en las que InGen solicitó hacer un sinfín de modificaciones en el sistema que Nedry desarrolló, sin añadir ningún pago extra por ellas, por realizarlas, por lo cual Dennis rechazaba. Sin embargo, fue obligado a hacerlo debido a algunas cartas notariales y algunos de otros clientes de Dennis a los que fueron llamados y haberles dado a entender que Dennis no era de fiar, por lo que tuvo que a regañadientes aceptar hacer todas estas modificaciones, donde él se disculpaba de estas fallas diciendo que no se le había dado dato alguno, simplemente le daban indicaciones y todo lo tenía que hacer con los ojos vendados, pues todo era estrictamente privado lo que hacían en esta empresa. Sin embargo, para vengarse de ellos y ganar ese dinero de 10 años en un solo día, había aceptado robar esos especímenes, lo cual pudo realizar en menos de 2 minutos. Tras eso, bajó hasta el almacén de autos y se llevó un jeep a gasolina y huyó por la ruta de mantenimiento, dejando todo el sistema bloqueado, pues su plan era ir, dejar las muestras en el barco y regresar antes de que se den cuenta, y él, acto seguido, retomar todas las funciones como las había dejado antes. Sin embargo, sin electricidad eléctrica y con todas las cerraduras e incluso las cercas electrificadas desconectadas, en ese momento regresamos nuevamente hacia el interior de los autos eléctricos parados por falta de corriente eléctrica. Tim, gracias a la visión nocturna, podía ver cómo el tiranosaurio estaba parado junto al alambrado eléctrico, mirando a uno y a otro auto, con uno de sus pequeños brazos comparados a su cuerpo, sujetando los alambres, sin corriente eléctrica de momento. Bastante similar a lo que vemos en la película. Sin embargo, nos muestra a un Ed Regis totalmente llevado y dominado por el miedo, pues había visto consecuencias del ataque de un dinosaurio más pequeño, como lo era el Velociraptor, y cómo habían muerto varias personas por eso, y cómo habían quedado. Y ahora, pensando en el ataque del carnívoro más grande que ha pisado la tierra, no pudo contenerlo y se orinó del miedo, por lo cual, presa de la vergüenza, salió huyendo en dirección contraria de donde estaba el T-Rex. A oscuras, lo poco que se podía ver era gracias a los truenos, y entre uno y otro pudo ver cómo el tiranosaurio rompía el alambrado con suma facilidad, con una de esas patas traseras poderosas, para dirigirse directamente al lugar por donde había salido Regis huyendo, para después golpear con la cabeza el frontal del auto, trizar el parabrisas, levantar, golpear y seguir golpeando el auto hasta casi destruirlo. Dentro, Tim, que intenta guardar la compostura, mientras Lex cayó presa del pánico, que también en uno de los golpes propinados al auto, ella terminó desmayándose por un fuerte golpe en la cabeza que le dejó sangrando, mientras que Tim intentaba por todas las maneras posibles resistir el ataque. Ahora, desde la perspectiva del otro coche, el Dr. Grant y el Dr. Malcolm no podían ver lo que había pasado con el otro auto, mientras hablaban de qué es lo que ellos harían para poder tratar de sobrevivir. Alan sugería que se queden dentro del auto. Sin embargo, Malcolm dijo que eso no les ayudó a los otros tripulantes del vehículo y que sugería que salgan corriendo, lo cual hizo mientras el tiranosaurio rugía y lo perseguía, pero sin mayor esfuerzo el tiranosaurio lo alcanzó. Le dio un cabezazo y él salió volando. Aprovechando estas circunstancias, Alan había salido ya del crucero de tierra y estaba corriendo en la dirección contraria. Sin embargo, sin pensar ni un segundo, el tiranosaurio miró hacia atrás y se encontró con un Alan paralizado de miedo junto al auto. Sin embargo, a pesar de que el tiranosaurio rugió una y otra vez, Alan no se movió,
cosa que fue de vital importancia, debido a que mientras no se movía, el tiranosaurio no lo podía ver, incluso cuando estaba a pocos centímetros de su rostro, respirándole con ese aliento fétido. Alan continuó paralizado, mientras el tiranosaurio destruía el auto, quien hasta también furibundo pegó una patada al auto, y acto seguido Alan sintió el dolor punzante y sintió cómo su cuerpo salía desprendido por el aire. Pues la escena nos hace descansar por un pequeño momento y nos presenta a Dennis Nedry, quien en su plan de huida no había contado con esta lluvia torrencial, por lo que había confundido el camino y estaba perdido. Haciendo un esfuerzo por ubicarse, se alejó del auto y mientras trataba de regresar al mismo, fue atacado por un dilofosaurio. Todo bastante similar a lo que nos muestra la película, hasta la parte en la que cómo muere en sí, pues queda prácticamente ciego por culpa del escupitajo del dilofosaurio, lo cual ocurre todo fuera del auto, frente a lo que pasa en la película, que muere dentro de su auto. Al quedar indefenso, fue sencillo para el dilofosaurio acabar con él. Con un ataque certero abrió su abdomen de un solo golpe y provocó que sus intestinos cayeran sobre sus manos extendidas, para luego sentir cómo su propio cráneo, dentro de las fauces de este dinosaurio, acababa por destruirlo, sin antes dejarnos su último pensamiento de Nedry: que acabe rápido. Luego rápidamente nos cambia la escena y nos muestra a un Tim muy golpeado, recobrando el conocimiento entre profundos dolores que le hicieron vomitar. Despertó con el auto encima de un árbol que poco a poco iba cayendo. Oyó un resoplido debajo y era el estegosaurio que había estado enfermo. Solo estuvo que hacer modos para salir del auto por una puerta que logró abrir un poquito. Sin embargo, el auto caía tras él, por lo que se lanzó a tierra para poder salvarse, y rodando mientras el auto caía hasta el piso, se incorporó y trató de ver dónde estarían los demás. Tomó los lentes de visión nocturna para poder ubicar el otro auto, mas estaba vacío. No recordaba lo que había pasado. Empezó a gritar llamando a su hermana y se puso a llorar. Lex, por su lado, estaba dentro de una gran tubería del drenaje, golpeándose la cabeza contra el tubo, pero Tim la encontró. Estaba en shock y no quería bajar, pero tras hablar con ella un momento, logró que saliera y empezó a llamar a gritos al Dr. Grant, quien, para su sorpresa, respondió tras unos minutos desde su derecha. Por otro lado, Ed Regis había caído tras haber perdido el equilibrio pese al pánico, y tuvo la fortuna de quedar escondido entre unos bloques de piedra, pero empezó a subir la ladera hacia la dirección de los autos hasta que se lograron ver. Pero antes de encontrarse, se percataron de la presencia del T-Rex, pero no era el adulto en esta oportunidad, sino el joven. Se pegaron a los árboles, pero el tiranosaurio le tendió una trampa a Regis, al cual finalmente lo mató, a pesar de que Regis intentaba espantarle a gritos y puñetes. Al ver esto a cierta distancia, a Tim le entraron arcadas y por el movimiento se le cayeron los lentes de visión nocturna de la cabeza, por lo que el pequeño tiranosaurio volteó hacia ellos, por lo que Alan tomó a los niños de la mano y corrieron. Por otro lado, el jeep donde volvía Genaro, Ellie y el veterinario avanzaba a gran velocidad tratando de volver con Hammond, quien había podido comunicarse a duras penas con ellos, diciéndoles que se apresuraran, que necesitaban el jeep porque el otro que lo había llevado Dennis Nedry. Sin embargo, en el camino hacia allá encontraron la pierna de Ed Regis. Genaro, al seguir avanzando hacia donde habían estado los cruceros de tierra, bajaron a buscar a los demás, y Muldoon descubrió indicios que sugerían que podían haber sobrevivido, o al menos uno de los niños. Ahora estaba Muldoon tratando de rastrear a dónde podrían haber ido, seguido por Genaro. Escucharon algo como un siseo desde dentro de la oscuridad, y era Malcolm, malherido, respirando con dificultad, con un torniquete en su pierna rota. Regresaron rápidamente para que Malcolm fuera atendido y evitar que muera. Ya de regreso, en el control general, donde Arnold estaba descubriendo todo lo que hizo Nedry, que todo lo que pasó no era un error, sino lo había hecho adrede. Después nos muestra a Grant con los niños caminando e intentando salir de la zona del tiranosaurio, con Alan pensando qué hacer y en dónde podrían descansar un poco y de manera segura. Subir a un árbol no era una opción,
pues deberían subir mucho para estar seguros, y Lex estaba dormida mientras él la llevaba cargada y podría caerse, así que recordó que en los planos que le dieron habían estructuras que podrían ser edificios de mantenimiento y estaban bastante cerca de uno de ellos. Luego nos traslada al control general, donde estaban tratando de retomar el funcionamiento normal del parque, mientras atendían a Malcolm, quien tras recibir morfina ya estaba haciendo chistes y contando lo que pasó, y Muldoon contaba sobre que los grandes carnívoros no tienen mucho poder en las mandíbulas, sino en los músculos del cuello, y él mismo aceptó que sobrevivió, dado a que el tiranosaurio no estaba precisamente interesado en esta pequeña presa. Nuevamente, en el panel de control, se nos detalla que en general no había habido tantos daños, solamente 3 pedazos de la cerca electrificada dañados y 5 animales fuera de su lugar tras haber recuperado la energía eléctrica, para lo que inmediatamente fueron enviadas las personas de mantenimiento para tratar de remediar esto. Sin embargo, lo que aún no podían hacer era recuperar las líneas telefónicas para poder comunicarse y a su vez pedir un helicóptero de emergencia para poder ayudar a Ian. Alan y los niños vieron que los hadrosaurios eran atacados por el tiranosaurio. Regresamos. Por otro lado, Arnold apagando todo para borrar el código que había introducido en la memoria RAM Nedry, lo cual funcionó, similar a lo que vimos en la película. Después nos presenta a Alan y los niños, quienes una vez más se encontraron con el tiranosaurio, pero en esta oportunidad este dinosaurio estaba dormido tras haber cazado a unos cuantos hadrosaurios, cosa que aprovecharon para poder inflar una balsa y poder avanzar así más rápidamente por la costa. Escena bastante similar a lo que nos mostraron en la última entrega de Jurassic Park, solo que en esta oportunidad fue Lex quien estornudó ya estando todos en la balsa, lo que hizo que el tiranosaurio se levante y vaya nadando tras ellos, quien empezó a embestirlos con suma fuerza y estuvo a punto de hundir la balsa, pero justo en ese momento rugió el tiranosaurio joven, quien quería reclamar como suyo el saurópodo muerto que estaba comiendo el tiranosaurio grande, por lo que regresó a toda velocidad para proteger su presa, mientras que el tiranosaurio joven huía del adulto y este paraba de perseguir a los humanos. Gracias a esto continuaron su viaje por el río. Sin embargo, no mucho después pasaron por una de las zonas incompletas del parque, que eran de aves prehistóricas, que aunque eran solo 4 de los pterodáctilos y se alimentaban de peces, eran demasiado territoriales, y si alguien o algo atravesaba su territorio, emprendían un ataque feroz, lo cual tuvieron que evadir y como pudieron se protegieron de ellos, para finalmente poder continuar con su viaje todos magullados. Continuaron río abajo con la balsa, para luego darse cuenta que el tiranosaurio seguía persiguiéndolos, pues apareció de entre unos árboles, unos metros más abajo, pero era tan tupido el bosque que no podía pasar y atraparlos, por lo que veían cómo continuaba caminando por la orilla junto al río, en su misma dirección, hasta llegar a una cascada, donde para su mala suerte el tiranosaurio estaba abajo en donde caía la cascada, esperándolos para por fin cazarlos. Sin embargo, cuando iban cayendo fue todo un poco tormentoso y fue Alex quien se llevó lo peor, pues el tiranosaurio estuvo a punto de acabar con su vida. Le quitó de un tirón el chaleco salvavidas que llevaba y ocasionó que se ahogara por unos cuantos segundos, hasta que Alan Grant la logró reanimar y pudieron escapar mientras que el tiranosaurio se comía el chaleco de Alex, para posteriormente llegar a otra de las estructuras de mantenimiento donde ingresaron y encontraron unos vehículos. Acto seguido nos muestra a Muldoon con Gennaro tratando de reactivar la corriente continua, pues desde que activaron las funciones del parque habían estado funcionando con la energía de reserva y esto no era suficiente para alimentar el tendido eléctrico del alambrado, por lo que habían estado todo este tiempo, desde las 5 de la mañana hasta las 10, sin electricidad en los alambrados de seguridad, cosa terrible, pues los velociraptores habrían podido escapar. Pero para poder retomar esa energía eléctrica tenían que salir y enfrentar a los velociraptores que estaban en el edificio, y en medio de esto
fue que apareció Grant con los niños y lograron comunicarse por medio de un intercomunicador, donde Grant terminó siendo la última esperanza para poder reactivar manualmente el reactor, y para poder hacerlo la doctora Ellie sería acarnada de los velociraptores del otro extremo de la estructura. Tarea no tan fácil, puesto que estos velociraptores podían masticar el acero con relativa facilidad. Alan lo logró. Por otro lado, en una escena casi idéntica, ocurre que Timmy se encontró con un velociraptor en la cocina, para lo cual él le tendió una trampa con una seguidilla de bistecs, a lo cual le iba dejando uno tras otro de bistecs crudos hasta llegar al frigorífico grande, donde encerró al velociraptor. Pero no fue victoria, pues los dinosaurios que estaban distrayendo, Ellie y Muldon, también los distraían a ellos, mientras que los que estaban en el techo ya no estaban en el mismo lugar y habían saltado hacia el interior de la estructura, asesinando a algunas personas, mientras que los demás solo podían mirar. Acto seguido, empezaron a perseguir a la doctora Ellie, quien no tuvo más remedio que saltar desde el techo hasta la piscina que estaba en la parte inferior, mientras que los niños, Lex y Tim, llegaron hasta la oficina de control general, y fue Timmy quien se aventuró a reactivar la seguridad, cosa muy diferente a lo que se ve en la película. Sin embargo, no fue nada fácil, pues en el primer intento que estaba haciéndolo no lograba encenderlo debido a un error por falta de potencia eléctrica, y en ese preciso momento ingresaron 3 velociraptores a la zona, mas no habían logrado reactivar toda la seguridad, pero al menos pudieron reactivar las puertas, y en ese momento se quedaron encerrados fuera del lugar de control, pues tuvieron que salir a ver qué pasaba afuera, y los velociraptores no permitieron su regreso. Y cuando ellos se vieron ya perdidos, corrieron hacia el siguiente ambiente, que ya habían conocido también, que era la guardería, donde se encontraba el pequeño velociraptor que conocieron al llegar al parque. Por lo que, como una manera de distraer a los velociraptores adultos, lanzaron al pequeño velociraptor hacia ellos, donde los adultos mataron y se repartieron los restos del pequeño. Justo en ese momento reaparece Grant con Genaro y lograron salvarlos. Alan pidió a Genaro que lleve a los niños de regreso a un lugar seguro, mientras él trataba de ganar tiempo, y si fuera posible, encargarse de los velociraptores para lograrlo. Para lograrlo, Alan se puso a pensar que toda su vida había dedicado a estudiar a los dinosaurios, y en ese momento veía qué tan bien conoce a los dinosaurios, y así que logró llegar a la siguiente sala, que era donde incubaban a los huevos de los dinosaurios, donde se encontraban huevos y también unas toxinas que eran necesarias en el proceso de incubación en pequeñas dosis. Sin embargo, él inyectó la jeringa completa en uno de los huevos que tenía en la mano y lo hizo rodar hacia el velociraptor, logrando llamar su atención y que él lo mordiera, logrando matar a 2 de los velociraptores de la misma manera. Sin embargo, uno de ellos, antes de morir, tumbó una de las mesas con 150 huevos, por lo que todo estaba plagado de huevos y ya no podría hacer lo mismo con el tercero, por lo cual tuvo que tomar el radio que tenía. Le pidió a Ellie que hablara por él y así poder llamar la atención del velociraptor. Mientras que él estaba distraído, le logró inyectar directamente en la cola el veneno. Sin embargo, no era inmediata la muerte y estuvo a punto de perecer en el intento. Sin embargo, lo logró, pues se logró reunir con los demás en el centro de control, donde Tim logró por fin, después de intentar muchas veces, reactivar la seguridad, justo poco antes de que uno de los velociraptores lograra ingresar, mordiendo una de las barreras de contención al lugar donde estaba Hammond, Ellie y el lesionado Ian Malcolm. Mas aún quedaba el problema que ya casi era las 11 de la mañana, hora en la que el barco estaría llegando al muelle Punta Arenas y estaría dejando desembarcar también a los velociraptores que se habían escabullido en el almacén, por lo que con pura intuición Timmy logró reactivar las comunicaciones y justo en el preciso momento en el que estaba atracando el barco en el muelle, y lograron así obligar al barco a dar la vuelta, logrando básicamente haber sobrevivido, carse con el exterior y tener todo solucionado, a lo que Genaro comentó que posiblemente los militares costarricenses bombardearían desde el cielo la isla, pero Alan lo tomó del pecho y le dijo que esta era su responsabilidad y que tenía que empezar a hacerse cargo de ella. Tendría que buscar los nidos de los dinosaurios
dinosaurios, específicamente de los velociraptores, para poder dar cuentas de cada uno de los animales creados en ese ambiente, sea natural o artificialmente. Por lo que partieron en la búsqueda de ellos, con las pocas y únicas armas que lograron obtener gracias a Timmy, que encontró un almacén que no figuraba en ninguno de los planos, lo cual encontraron y fue en una zona volcánica, en un agujero precisamente, donde se encontraba el nido de los velociraptores, pero debían actuar de una manera precavida, pues no sabían cómo serían los nidos, como también la conducta de estos animales, si protegían a los huevos o si de repente estarían solos. A la par, muestra también a Hammond acompañando al veterinario y a Ian Malcolm, quien había caído en un coma. Sin embargo, Hammond estaba profundamente consternado, absorto en sus pensamientos y con rabia, pues este matemático había estado todo el tiempo diciéndole prácticamente: te lo dije, y si se moría, sería una vez más que se lo haría saber, por lo que decidió salir de ahí. No soportaba más el olor a carne podrida que desprendía ya Malcolm y salió del edificio. Caminó por ahí pensando en que el abogado le cerraría el parque, pero eso no le preocupaba mucho, pues tenía otros embriones guardados y los podría volver a hacer crecer en cualquier otra isla. Es más, ya tenía alquilada una de ellas y que le parecía una mejor que Isla Nublar, pero llegó a la conclusión sobre todo que fue un error contratar, más cree sobre todo que Isla Nublar fue un error. También fue un error contratar al jefe de ingenieros Arnold, pues no tenía visión a futuro, que algo faltó y que Hammond sí tenía. Les faltó potencial, les faltó pensar a futuro. Mientras tanto, escuchó el gran rugido del T-Rex bastante cerca, lo cual lo hizo entrar en pánico y caer, doblarse el tobillo pero por desgracia, este rugido no era real, sino que escuchó tras él la voz de sus nietos que estaban jugando con los botones del panel principal, haciendo sonar al tiranosaurio por las bocinas del parque. Así que también arremetió contra ellos. Él había traído a sus nietos para tratar de demostrarle a Genaro que estaba todo bien y que no debía cerrar el parque. Sin embargo, ahora Genaro de igual manera recomendaría cerrar el parque, así que esto no sirvió para nada. Además, estos niños fueron un estorbo en todas las cosas que sucedieron, según él. Sin embargo, fue Timmy quien ayudó mucho en esta situación. Sin embargo, Hammond, a pesar de todas las evidencias, jamás aceptó que fue un error crear dinosaurios, sino que llegó a la conclusión que los demás erraron, que los trabajadores costarricenses eran malos, que cada una de las personas que puso a cargo en sus respectivos campos eran las incorrectas y que por eso todo había salido mal. Después, y volvemos con Alan, Ellie, Genaro y Mulder, que estaban por ingresar al nido de los Velociraptor. Genaro se resistía, por lo que Mulder tuvo que amenazarlo para que ingrese. Ya adentro fue algo raro, porque aproximadamente 6 velociraptores adultos estaban ahí, mas no les atacaban, mas pudieron contar unos 34 o 33 recién nacidos y 22 de edad intermedia. Tras enumerar estos acontecimientos, volvemos a la escena con Hammond, quien estaba con el tobillo ya amoratado y de pronto es asediado por varios compis y nos comenta que él sabía que estos pequeños dinosaurios son de temer, puesto que tienen un efecto soporífero, que al final este personaje, hasta cierto punto querido por su visión de crear dinosaurios por todos nosotros, es asesinado por una pequeña manada de estos compis, dándonos una pequeña probada de lo que veríamos en Jurassic Park 3, cuando una manada de compis mata a Carter. Ahora, nuevamente, regresamos al nido de los velociraptores, que en un momento u otro todos se excitaron al unísono, salieron corriendo por otra entrada de la cueva, por lo que ellos los siguieron y salieron a una playa, donde todos estaban parados como soldados en una misma dirección, noreste-sureste, y de pronto se vio aparecer el gran barco que habían hecho regresar del puerto. Y también, casi de inmediato, aparecer unos helicópteros, donde adentro ya estaban los niños. Sin embargo, al preguntar por los demás, se enteraron que Hammond había fallecido y que de igual manera Ian Malcolm había muerto. Sin embargo, Alan estaba tan cansado como para poder pensar o para que pueda dolerle mucho lo que haya pasado con los demás.
Sin embargo, se quedó absorto en sus pensamientos y llegó a la conclusión que los animales y esa excitación que tuvieron para salir al encuentro del barco era que estaban buscando emigrar. No tenía idea de a dónde, pero lo que quería hacer ni qué es lo que harían después. Mientras estaban ya retirando del lugar, pudo ver por última vez al pequeño tiranosaurio con una de sus presas bajo sus pies, que rugió mientras el helicóptero pasó muy cerca de él. Además, pudo darle una última vista a los ipsilofodontes. Sin embargo, no pudo parar de pensar a dónde habrían podido migrar estos dinosaurios si es que hubieran podido. Pero ahora quedó un poco triste y aliviado, pues nunca lo sabrá. Lo que sí alcanzó a ver cómo bombardeaban desde el aire a esta isla. Para terminar, nos cuenta tras el incidente, pues los mantuvieron retenidos en Costa Rica. Si bien es cierto, en un hotel bastante bueno, pero privados de volver a su país mientras sigan las investigaciones. Hasta que llegó un especialista que originalmente descubrió el espécimen del compi y le comentó que ya no están muriendo más niños, mas sí algunos plantíos fueron consumidos en línea recta y todos eran ricos en lisina, por lo cual Alan logró pensar que habían logrado emigrar algunos de estos dinosaurios. Además, le comentó que posiblemente dejen que los niños se vayan pronto a casa, pero que le recomendaba que disfrute del país, pues no los dejarían ir a ningún lado, pues el país estaba preocupado por la posibilidad de existencia de más animales y más problemas. John Hammond cree ser un benefactor. No se ve como un villano, sino como un visionario. Quiere maravillar al mundo, controlar el pasado. Pero Hammond representa algo muy real. El empresario que confía más en el sistema que la naturaleza. El parque está lleno de seguros, protocolos, barreras eléctricas. Pero hay algo que Hammond no entiende. La vida no sigue reglas humanas. Ian Malcolm, el matemático del caos, es la voz incómoda de la novela. Él no odia la ciencia, odia la soberbia. Su advertencia es clara: los sistemas complejos siempre fallan, no porque estén mal diseñados, sino porque están vivos. Malcolm no predice si algo saldrá mal, predice cuándo. Los dinosaurios no son los villanos, ellos solo siguen su naturaleza. El verdadero monstruo es la ilusión de control. Crichton nos dice algo brutal: no importa cuántas veces apagues y enciendas el sistema, la vida siempre encuentra un camino. El terror no viene con el rugido del T-Rex, viene del silencio cuando todo lo que creías seguro deja de funcionar. Hoy jugamos con inteligencia artificial, edición genética, vigilancia masiva. Seguimos creyendo que podemos prever todas las consecuencias. Parque Jurásico sigue siendo actual porque no habla de dinosaurios, habla de nosotros, de una humanidad brillante, curiosa y peligrosamente confiada en su propio poder. Parque Jurásico no termina cuando los humanos huyen, termina cuando entendemos el mensaje. La ciencia, sin humildad, no es progreso, es una catástrofe anunciada. La pregunta no es si podemos hacerlo, la pregunta es si deberíamos, y tal vez ya sea demasiado tarde. Si este análisis te hizo ver Parque Jurásico con otros ojos, compártelo y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hoy estemos viviendo nuestro propio Parque Jurásico tecnológico? Suscríbete para más viajes donde la literatura, la ciencia y el miedo se cruzan.